Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gusto de saludarla a todos. Hola, Sebastián. Gracias por el saludo a través del chat. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, ¿Todo profe, bien? buenos Hola, días. profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Qué bueno, Bien. qué bueno, qué bueno. Oye, estoy muy contento porque me llegaron ocho grupos de trabajo o 8 trabajos de grupos de ustedes. Por lo tanto, asumo que esos son los 8 grupos que vamos a trabajar. ¿Alguien de los presentes está sin grupo en estos momentos? Están todos con grupo. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, también asumo que estos grupos son los que van a trabajar ustedes la parte del trabajo de investigación, ¿cierto? Preparar su proyecto de investigación y posteriormente van a hacer la presentación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿O alguien no? ¿Alguien hizo este trabajo y va a hacer después el otro trabajo con otro grupo? Perfecto. Asumo entonces que estamos ya ordenados, lo cual es muy importante, y aprovecho de indicarles también que así este mismo orden que presentaron hoy en metodología, la idea es que la próxima semana, ¿cierto? Yo ya les di los números entre 4 a 6 personas, respetando los grupos de laboratorio que tengan en protección, la idea es que también se puedan organizar. Me parece excelente, muy bien, muchas gracias. En cuanto al desarrollo del trabajo mismo, me gustaría que pudiéramos comenzar a conversar, ya a conversar. Y conversar en base a lo que ustedes tuvieron que preparar, en base a lo que ustedes tuvieron que desarrollar. Entonces, qué me puede comentar al final del día desde el punto de vista histórico, cómo era en un inicio, ¿cierto?, la postura que había en las primeras civilizaciones en torno a buscar una explicación de los fenómenos, las problemáticas que existían, cómo lo enfrentaban, cuál era su mirada, cuál era su visión. ¿Quién comparte conmigo esa reflexión? ¿Está por ahí Shakira? ¿Shakira Ramos? Shakira, buenos Sí, días. profesor. Hola, ¿cómo está Buenos usted? días. Muy bien, gracias. Qué bueno, hijita, me alegro. Oye, ¿me ayudas a poder iniciar la clase de hoy con un esbozo de respuesta a este planteamiento que yo te hago? ¿Cómo era en un inicio? ¿Qué pensaban las civilizaciones? ¿Cómo veían todo? Al principio, todas estas investigaciones científicas, por así decirlo, ¿Ya? buscaban una aplicación práctica para ellos, para sus necesidades. ¿Ya? Y de ese modo fueron desarrollando poco a poco todas estas disciplinas que, como decía en el texto, al principio eran rudimentarias. Vale. Muchas gracias, Shakira, muy amable. Mira, para que vayamos afinando aún más, ¿cierto?, la respuesta, quiero darle la palabra a Camila Gutiérrez. ¿Está por ahí, Camilita? Sí, profesor. Hola, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Vale. Bien, Hija ¿y usted? querida, bien, muy contento, agradecido de estar vivo, y tener una familia, tener trabajo, tener salud, tener la posibilidad de compartir mi conocimiento, mi experiencia con ustedes. En el fondo lo hermoso, y yo creo que en algún momento se los dije, es ver cómo uno en esta vida puede trascender. Y una de las formas de trascender esta hermosa posibilidad que me dio Dios de ser profesor universitario y compartir, ¿cierto?, con personas jóvenes como ustedes que se están formando en la vida y poder ser parte de vuestra historia. Entonces, ¿cómo no voy a ser un tipo agradecido? Hija querida, mira, recién Shakira nos hablaba, ¿cierto?, de algunos aspectos que fundamentaban el cómo en un inicio las civilizaciones abordaron el tema de
la resolución de problemáticas. Pero me gustaría que tú nos pudieras especificar más desde el punto de vista práctico, cotidiano, fundamentalmente a través de qué respuesta, de qué tipo de respuestas buscaban resolver las interrogantes que habían. Desde el punto de vista, que no te quiero dar la respuesta, desde el punto de vista práctico, las civilizaciones antiguas, ¿a qué entes, ¿cierto? ¿A qué entes le daban ese poder de que las cosas se resolvían y eran así porque ese ente tenía la razón? ¿Estás por ahí? Si alguien puede ayudar a la compañera. A ver. No, no era Dios. Era Dios. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que ustedes tienen que comprender, e insisto acá, no insisto, sino que se los planteo por primera vez. Acá no hay de mi parte ninguna predisposición a poder contarle la historia como yo creo que es. Acá cada uno es libre pensador, cada uno, cada una tiene su fe y yo no voy en contra de eso, simplemente estoy haciendo un relato histórico de cómo se ha ido desarrollando todo el tema de la investigación científica, el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, en un inicio, todo era explicado, todo era en el fondo justificado por situaciones divinas, ¿cierto? Situaciones divinas. Todas las explicaciones estaban porque un Dios que se llamaba de tal manera quería que las cosas fueran así. Y cuando uno busca la explicación de las cosas, de la respuesta de las cosas, del porqué de las situaciones, Neftalí, cuéntame, cuando uno todo explica desde el punto de vista religioso y hace en el fondo actos de constricciones de fe y son impuestas, ese concepto cae dentro de la definición de un concepto, ¿cierto? Que ustedes lo desarrollaron en su trabajo. Estamos hablando de los Neftalí. Neftalí. Dogma, perfecto, Gabriel, excelente. No hay problema, Neftalí, no hay problema para que ninguno, si no quiere responder o no puede responder, no hay inconveniente alguno. Paréntesis. Yo tengo 3 hijos, como les comentaba, y los 3 será la conciencia que están estudiando en estos momentos en la UTA. Y a una de ellas, los profesores se enojan, no con ella, sino con otros compañeros. Se enojan porque no responde y no quieren activar su micrófono. Si estamos viviendo una situación particular y acá, si ustedes no pueden, no quieren mostrar su cara, mostrar el video, tener el micrófono encendido, no se les puede obligar, ¿ya? No se les puede obligar. Lo mismo, si ustedes quieren que yo coloque una foto, así me dijo mi hija, que el profesor se lo dijo, ustedes tienen que colocar una foto también. Entonces, no, acá estamos en otra parada, así que no hay problema con eso. Perfecto, Neftalí, no hay inconveniente alguno, siga comiendo, no hay problema. Yo incluso acá me tengo mi agüita, así que también hay que verle la parte positiva a esto de estar en la casa, ¿cierto? Que no todo es tan malo, sino que hay que ver el vaso lleno siempre. Entonces, siguiendo con la idea que nosotros hemos desarrollado, cuando uno al final del día comienza a entender cómo ha sido el desarrollo de la historia de la humanidad en torno al tema del desarrollo científico, ¿cierto? Comprende que en un inicio todo esto se explicaba, ¿cierto?, de una manera dogmática, de una manera que la respuesta a la interrogante estaba dada por Dios, por mitos, por leyendas, por la fe. Ojo, yo no hago juicio de valor y las personas que piensen así o que pensemos así, está bien, no hay inconveniente, simplemente estoy haciendo un relato.
Bueno, y después hay una serie, ¿cierto?, de civilizaciones que van haciendo sus aportaciones al desarrollo de la investigación científica. Y alguien me podría contar cuándo, dónde y quién desarrolló la ciencia en sus orígenes. ¿Quién comparte conmigo esa respuesta? Los Fue egipcios, Mesopotamia profesora. y Egipcio. A ver, primero habló una dama. ¿Quién fue? Yo, profesor. Hija, Tamara, por favor, cuéntanos y después le damos la palabra. Me parece que Gabriela habló, ¿cierto? Sí, nació en Mesopotamia y en Egipcio. Vale, Los sacerdotes como que se especializaban en la astronomía y las matemáticas, y así construyeron sus edificaciones y todo. perfecto, perfecto. ¿Quieres agregar algo tu hijo? No, profesor, es mi compañera, así que les respondemos lo mismo. Excelente, excelente. Entonces, al final del día, ahí están los orígenes rudimentarios de la ciencia. ¿Y en qué personas, en qué grupo, llamémoslo así, cuáles fueron los primeros científicos, ¿cierto?, que fueron desarrollando todo esto? Está en manos de los sacerdotes, los eruditos. Recuerden ustedes que los sacerdotes, la iglesia, la vinculación con la divinidad, tenía un poder absoluto, absoluto, absoluto. Y por ello ese poder también radicaba en que las personas que eran los sacerdotes eran también personas muy cultas, a diferencia del pueblo, que el pueblo no tenía acceso a la educación, a nada, a nada. Por lo tanto, ahí comienza el origen, ¿cierto? Hace millones de años. Y si yo les pregunto desde el punto de vista más rudimentario, en un principio, la ciencia, la investigación, ¿cómo se hacía? ¿En qué se basaba? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Se basaba en numerosas observaciones sistemáticas. Perfecto. Y te hago la misma pregunta a ti, Gabriel, aprovechando tu participación. ¿Y eso ha cambiado mucho al día de hoy? A mi criterio, no. ¿No, cierto? No, pues, no, hasta el día de hoy, la base de la generación de ideas, la generación de posibles investigaciones, la seguimos basando en las observaciones. Entonces, en ese contexto, la invitación que yo le hago a ustedes es que en este construir de un proyecto de investigación que ustedes van a hacer en este curso, recuerden qué cosas ustedes quisieron estudiar en algún momento y por diferentes circunstancias no lo pudieron desarrollar, y quizás en este curso ustedes puedan dar ese paso que puedan estructurar el desarrollo de una investigación. ¿Ok? Entonces, muy bien, fueron las observaciones desde el punto de vista de poder describir cosas, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ahora, en el desarrollo histórico que hemos estado viendo, y me voy a saltar varias partes que ustedes ya obviamente leyeron, ¿quién me puede comentar algo con respecto a un tema matemático tan relevante, tan importante para nosotros como es la geometría? ¿Quién me cuenta ese concepto, qué significa y por qué nace? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Joel, ¿estará por ahí Joel Soriano? ¿Estará disponible don Joel? Si no está don Joel, no hay problema. Y le vamos a preguntar a la chica superpoderosa Constanza Moscoso. Constanza, ¿estás por ahí? No está la Constanza, ¿no? Le damos la palabra a Jan Montes. Hola Jan, ¿estás? No está tampoco. Don Sebastián, Javiera
Javiera Pons. Ya, hija, ¿usted quiere hablar, Javiera? No, profe, es que le iba a preguntar cuál era la pregunta. Justo se me salió solo la P. Vale. No, la pregunta era, en este desarrollo histórico, ¿cierto? Hay un avance de las matemáticas, particularmente de la geometría, y me gustaría saber qué significaba geometría y por qué nace. Esa es la pregunta. Si no me equivoco, era como la medición de la Tierra, es como el significado. Exactamente. A ver, en rigor ustedes saben que la geometría como tal nace con Pitágoras en la antigua Grecia, pero el concepto nace en Egipto. Y el desarrollo de la agricultura en esta última, es decir, en Egipto, obligaba a medir la tierra. Y eso es geometría. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo tenían problemas con las cosechas, con las crecidas del río Nilo. Y por lo tanto, ahí fueron desarrollando estos conceptos. Posteriormente, Pitágoras estaba convencido de que el conocimiento científico se podía conquistar mediante el famoso razonamiento lógico y acucioso, donde el examen de los contenidos de nuestra mente nos permitían avanzar. Entonces, desde el punto de vista práctico, acá hay varias cosas, y hay una concadenación de eventos que al final del día van a dar como resultado el desarrollo, en este caso, de las ciencias. Muy bien, perfecto. Mira, quiero que avancemos con el otro trabajo que ustedes hicieron. ¿Y quién me podría dar una definición de lo que entiende por conocimiento? Sebastián Osben, ¿está por ahí? Ojo, si se fijan, yo no estoy preguntando nada más ni nada menos, y estoy haciendo la clase nada más ni nada menos a través de los cuestionarios que ustedes respondieron. Entonces, si no hay una respuesta de los cuestionarios, yo tiendo a dudar de que todos participaron en la respuesta de los cuestionarios. Entonces, ojo con ese aspecto. Si ustedes respondieron los cuestionarios, no estoy preguntando nada diferente a aquello. Don Sebastián Cáceres, ¿estará por ahí? Hola, profe. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien. Qué bueno. Una respuesta un poco larga, Ayúdame con la respuesta, por favor. Adelante, hijo. pero había puesto que el conocimiento es un conjunto de información adquirido por diversos medios como educación, experiencia o práctica y que ayudan a interpretar la realidad con el uso del razonamiento, dando la capacidad de dar respuesta a los problemas que se planteen, construyendo ideas o soluciones. Bien, perfecto, no hay respuesta larga ni mala. Las verdades son propias y de cada uno. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo en la vida. La Javiera dice conocer información de algo específico. Vale. Ese es el conocimiento, es decir, al final del día lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero lograr por medio de la investigación científica, es justamente ir resolviendo problemáticas que se van presentando. Y resolver esas problemáticas me va a permitir a mí ir acumulando acervo cultural, es decir, conjunto de conocimientos, de manera tal que yo tenga un banco de respuestas a situaciones que se van a ir repitiendo en el tiempo. Y ojo, y esto es súper importante. Las cosas que son verdad hoy, a la luz del conocimiento que existe actualmente, son verdades hoy, ¿ya? Pero con el desarrollo, ¿cierto?, del propio conocimiento, con el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas especialidades, puede ser que el conocimiento que teníamos en un periodo de tiempo evolucione, y qué bueno que así sea, evolucione y tenga nuevas respuestas. El conocimiento no es estático, el conocimiento es absolutamente dinámico, ¿ya? Y como es dinámico, también hay una responsabilidad, y eso lo conversamos en el concepto de medicina basada en la evidencia, hay una responsabilidad de parte mía
de parte vuestra, de ser capaz de, como profesional, poder aportar a que ese acervo cultural cada día vaya aumentando, cada día vaya mejorando. Muy bien, perfecto, excelente. Ahora, si yo le hago a usted la concadenación y les pregunto, recién hablamos de conocimiento, pero cuando yo digo el conocimiento científico específicamente, ¿cómo lo definirían ustedes? Para ir acercándonos a lo que estamos viendo. El conocimiento científico es como otro componente dentro del conocimiento, ¿Ya? el cual es más elaborado ¿Vale? y nace de querer responder preguntas que el conocimiento común no pudo resolver o fueron resueltas insatisfactoriamente. Perfecto. También tiene lo que es el método científico, que se ocupa al realizar algún tipo de investigación, y eso. Excelente. Por lo tanto, hijo, lo que nosotros vamos a generar a través de los proyectos de investigación que ustedes vayan a realizar es justamente conocimiento científico. ¿Ok? Conocimiento científico. Porque nosotros nos vamos a basar, y no vamos a tener una clase para hablar de eso, nos vamos a basar en la aplicación del método científico. Eso es súper, súper importante. Ahora, desde el punto de vista de cómo funciona este conocimiento, existen dos fuentes de conocimiento que las vamos a conversar en una presentación rápida que yo les voy a hacer. Pero existen dos fuentes de conocimiento, son las fuentes autónomas y las heterónomas. Y en ese sentido, las fuentes autónomas, ¿cierto? Podemos entenderlas como son las que rigen por sus propias normas, en base a la percepción de los sentidos, la experiencia, la prueba de ensayo o el razonamiento puro. Esas son las autónomas. Y las heterónomas son aquellas que vienen de fuentes externas. Ahí están los dogmas, las leyendas, los mitos, la tradición. Entonces, el conjunto de ambas fuentes va a generar en el fondo la construcción del acervo cultural, la construcción de, en el fondo, una fuente de conocimiento. Ahora, esa fuente de conocimiento va a ir generando ciertos conjuntos de conocimiento que se agrupan, ¿cierto? Y ahí tenemos la definición de la palabra ciencia, del concepto de ciencia. ¿Quién me aporta con la definición de ese concepto? Yumaira Nizama, ¿está por ahí Yumaira? Nicole López. Hola Nicole. Don Patricio Órdenes. Patito, usted sí. Ya, ¿le respondo? Sí. Sí, pues, sí, pues. Que Porque usted hizo la tarea, ¿cierto? sí, Ya, sorpréndeme la entonces, sorpréndeme. ciencia podría decirse que es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación y medición, para dar una respuesta a lo que el humano desconoce. Vale, perfecto. Entonces, la ciencia podríamos decir que es una suerte de arte para poder saber mediante la utilización de diferentes herramientas, ¿cierto? El cómo obtener conocimiento, un conjunto de conocimientos. Eso es la ciencia. Existe la ciencia natural, las ciencias sociales, las ciencias, diferentes categorías, pero son conjuntos de conocimientos, de estrategias, de forma de cómo enfrentar y desarrollar respuestas a problemáticas que se dan en ese ámbito, en ese ámbito. Muy bien, muy bien. Y lo último, en nuestra área,
podríamos considerar a la medicina, según el texto, obviamente, como una ciencia. ¿Qué encontraron ustedes? Don Gabriel Martínez. La señorita Catalina Vergara. Profesor, llegué, dígame. Sí, profe. Hola, Gabriel. Ah, ya. Primero ¿Quién va Gabriel y bien? Catalina. No hay Ya, problema. profe. Don Gabriel, ¿cuál es su Dígame. opinión, su definición, lo que encontraron con su grupo en cuanto a la medicina? ¿Será una ciencia o no? ¿Qué decía el texto? Nosotros como respuesta colocamos que la medicina no sería una ciencia como tal, ya que Ya. se consideran disciplinas prácticas que se fundamentan en base a muchas de las ciencias clásicas, como la matemática, física, biología. Perfecto, ya. ¿Cierto? El texto decía, gracias hijo, el texto decía que no es una ciencia, y podríamos decir que en este sentido sería una disciplina, y disciplina también puede emplearse como sinónimo de arte o de ciencia. Sin embargo, la disciplina como tal es un conjunto de conocimientos, principios, métodos y objetivos que le son específicos, particulares. La ciencia es algo mucho más grande, más, diríamos, más multidisciplinario. ¿Ya? La ciencia abarca muchas más cosas. En cambio, una disciplina es algo más específico, más definido, más, diríamos, mucho más acotado en términos de su conocimiento. Perfecto, muy bien, muy bien. Felicitaciones, chiquillos, por la participación. Miren, quiero compartir con ustedes esta pequeña presentación, donde en la historia de la investigación científica, ¿cierto?, nace fundamentalmente por una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de sobrevivir. Y esa necesidad de sobrevivir le obligó, le mandató a la humanidad el ir desarrollando ciertas respuestas al medio ambiente en el cual estaba. Entonces, el desarrollo de la ciencia, de la investigación científica, tiene que ver con el cómo el ser humano evolucionó y se mantuvo vivo como especie, de manera tal de poder ir utilizando lo que el medio ambiente le daba, y lo fue modelando para poder mantenerse y perpetuarse. Ahora, lo que hay que entender es que, a diferencia de muchos, o de la mayoría, o de todos, depende de la mirada, el resto de los seres vivos, el hombre fue capaz de, gracias a su intelecto, de ir construyendo herramientas, desarrollando cosas. ¿Para qué? Para hacerse mucho más fácil la vida. Y eso se basa fundamentalmente en un desarrollo que él fue construyendo en base a asociaciones, en base a razonamientos, en base a su capacidad intelectual. Y ahí tenemos el desarrollo, ¿cierto?, el descubrimiento del fuego, el desarrollo de la herramienta, la rueda, y una serie de cuestiones que a lo largo de la historia el hombre ha ido en el fondo desarrollando. La cultura, las diferentes culturas fueron construyendo formas de vida que le permitieron alimentarse de mejor manera. Todo el tema que tiene que ver con los cultivos, etcétera, no fueron cuestiones azarosas, como lo vieron ustedes en el texto, fueron situaciones que se observaron, que se analizaron y que se fueron en el fondo planificando para que, en función, por ejemplo, de las estaciones del año, se supiera en qué épocas era conveniente sembrar, en qué épocas no era conveniente sembrar, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, a lo largo de la historia, ha ido, la raza humana ha ido acumulando un acervo cultural, una serie de informaciones que han ido en el fondo construyendo el acervo cultural que es el conocimiento. Ahora, desde el punto de vista de la definición de conocimiento, hay varias definiciones, ¿cierto? Pero en el fondo es el poder entender, el poder generar acción, el poder saber, el poder anticiparme a situaciones. Eso es el conocimiento. Ahora, hay personas que a pesar de saber, de conocer, se equivocan igual. Me explico. Ustedes en protección radiológica van a aprender que existen ciertas estrategias para protegerse de las radiaciones ionizantes. Está ese conocimiento, pero si no lo aplican ya es una cuestión de ustedes, pero el conocimiento, la información, los datos, el cómo hacerlo está. Después está la decisión personal, si uno lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Existe el conocimiento que el cigarro, que el fumar es dañino para la salud. Existe la evidencia científica. Pero a pesar de eso, hay personas que fuman igual. Y así una serie de cuestiones. Pero el conocimiento es el acervo cultural, ese conjunto de información, de saberes que está ahí. Que está ahí. Cuando uno conoce algo, es capaz de explicarlo. ¿Ya? Es capaz de explicarlo. En estos momentos, en la era que vivimos, en la era que ustedes nacieron, ¿cierto? Porque ustedes son nativos digitales, yo soy inmigrante digital, yo vine recién a tener un computador mío, a los 26 años, y tengo 47, en julio cumplo los 48, a los 26 recién, cuando, claro, antes tuve acceso en el trabajo, entre los 25 y 26, a los computadores del trabajo, pero yo me compré un computador a los 26 años cuando empecé a hacer clases en la UTA. Por lo tanto, soy un inmigrante digital. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el conocimiento está ahí, pero está ahí para que nosotros lo tomen, para que ustedes tomen la decisión que es importante, sus vidas, el conocimiento, y para eso lo que hay es mucha información. Hoy día ustedes colocan un par de palabras en Google, ¡pum! Y le aparece todo. Le aparece todo. Pero no por el hecho de que exista la información y yo la vi, la observé, pero no la estudié, no pasa a ser mi conocimiento. Entonces, ahí hay una cuestión bien importante, que tiene que haber una decisión personal de tener conocimiento. Tiene que haber una acción. Por eso, lo que ustedes están haciendo en estos años en la universidad es adquirir conocimiento. Eso es lo que están haciendo. Acá no basta con que les vaya bien en una prueba, aprueben por un 7, pero lo que aprendieron se les olvida. Todo eso ustedes lo tienen que mantener. Todo eso ustedes lo tienen que perpetuar, profundizar y actualizar. Porque recién yo les decía, el conocimiento es absolutamente dinámico. Para que ustedes se hagan una idea. Diariamente, en el área de salud, entre 2.000 a 4.000 artículos científicos salen. Yo toda la revista, entre 2.000 y 4.000 artículos científicos en la ciencia de la salud, en la medicina. Es una cantidad de información tremenda. Se dice que nosotros debiéramos estar dedicados solamente entre 19 y 20 horas al día para poder ser capaz de discriminar la información que hay. Una locura, ¿cierto? Una locura, nadie podría hacer eso. Y de ahí que está este concepto, ¿cierto?, de la medicina basada en la evidencia, que lo vimos,
que te permite, entre otras cosas, hacer la discriminación entre lo que es realmente importante y lo que te sirve y lo que no te sirve, ¿ya? Pero bueno, acá está este concepto de conocimiento que es súper importante. Las fuentes de conocimiento, recién lo comentamos, ¿cierto? Están las fuentes que son autónomas y las fuentes heterónomas. Tenemos dentro de las fuentes autónomas la percepción de los sentidos. Pero ojo, la percepción de los sentidos puede ser tu peor consejero. Porque mire, yo en este momento estoy viendo. Me saco mis lentecitos y ya no veo tan claro. Lo que era verde, yo ahora puedo decir, es como medio celeste, y en vez de leer autónoma, puedo leer heterónoma, no, se me confunde. Es decir, los sentidos son propios, los sentidos son particulares, los sentidos son subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque va a depender de quién lo interprete. No es algo que yo pueda proponer al resto como una verdad absoluta. La experiencia, obviamente la experiencia es lo que a mí me ha tocado vivir. Yo puedo tener una experiencia muy buena y haber conocido muy bien un tipo de procedimiento, y claro, y yo actúo en función de eso. En cambio otro profesional tiene menos conocimiento, menos experiencia en eso, y puede cometer algún error. La prueba, el ensayo, el razonamiento puro y la fuente heterónoma. Ahí lo que conversábamos, que son fuentes que están externas a mí, pero que, ojo, sí o sí, también me impactan. Si yo nací dentro del seno de una familia con cierta religión, obviamente mi mirada del mundo, el entendimiento que yo tenga de las cosas, cómo enfrento las problemáticas, mis intereses, se van a ver absolutamente influenciados por los dogmas y la tradición. No es que siempre se ha hecho así. ¿Han escuchado eso en diferentes cuestiones? No es que siempre se ha hecho así. Pero no se cuestionan si está bien hecho o está mal hecho. O lo que es peor aún, las personas que dicen, no, que yo no voy a cambiar. Yo siempre voy a hacer esto porque yo siempre lo he hecho así. Y no se permiten avanzar, evolucionar, en base al cuestionamiento de preguntarse, oye, está bien, yo lo he hecho siempre así, pero ¿es lo correcto? ¿Es lo que actualmente la evidencia científica dice que hay que hacer? Por lo tanto, ¿se dan cuenta lo importante que es cuestionarse? Cuestionarse no significa no tener convicción. No, si uno tiene convicción, pero tiene que tener convicción hasta el punto de no caer ya voy a encontrar la palabra correcta, de no caer en la soberbia, de plantear una situación porque, bueno, ustedes me tienen que creer porque yo soy el profesor, pues. Llevo 20 años de académico, he estudiado esto, por lo tanto me tienen que creer. Uno no puede andar en la vida con esa postura. Uno en la vida lo que tiene que andar es con una postura de plantear su punto de vista, su mirada, pero con una actitud de humildad, de tolerancia ante el otro que piense distinto a mí y que me pueda presentar argumentos, y esos argumentos, cuando yo los miro, los analizo, digo, uy, chato, tenías tu razón, yo estaba equivocado. Y hay que ser humilde. No hay que creerse el cuento de que uno se la sabe toda. Les paso el dato al tiro. Al tiro. Cuando ustedes sientan en la vida que en relación a algo va a pasar en la parte profesional, que ustedes se las saben todas y que no hay nadie que sepa más que ustedes, preocúpense.
porque están cayendo en la soberbia. Siempre, siempre, siempre en esta vida uno puede aprender algo más. Uno puede aprender algo distinto, algo alternativo. Yo sé el camino que me lleva a Roma, ¿cierto? Hay un dicho. Yo sé el camino que me lleva a Roma. Pero quizás ustedes me van a enseñar otro camino que va a Roma y que es más corto, menos pedregoso. Entonces, siempre una actitud de humildad, siempre una actitud de tolerancia, siempre una actitud de querer aprender más. ¿Algún comentario, algo que quisieran decir? Continúo. Bueno, ahí está el cómo se mueve el conocimiento en este mundo. Tenemos nosotros, por un lado, chiquillos, el conocimiento común, que cuando hablamos de conocimiento común tiene que ver con la información, las respuestas, las verdades que todo el mundo conoce, que todo el mundo puede participar de esa discusión y manejan la misma información y ese conocimiento es igualitario, ¿ok? Pero al final del día, ustedes, yo, las personas que estamos con una vida universitaria, tenemos que cuestionarnos y ver cómo resolvemos problemas, cómo resolvemos inquietudes que vayan surgiendo de ese conversar, de ese desarrollo del conocimiento común. Es decir, cómo somos capaces nosotros de plantearnos problemas no resueltos, y obviamente más complejos. Y ahí entramos en el desarrollo del conocimiento científico. Aplicamos el método científico. Perdón que tome líquido a cada rato, pero yo soy súper delicado de garganta y una de las formas de evitar tener problemas de cuerdas vocales es que cuando hablas mucho tienes que estar bebiendo líquido y ojalá tibio, no caliente ni frío. Entonces, ahí nosotros entramos en el conocimiento científico, aplicamos el método científico y resolvemos esas problemáticas. Y después se genera un círculo virtuoso porque ese conocimiento científico se transmite a través de congresos, artículos científicos, y se hace de conocimiento común. Y se genera este círculo virtuoso del conocimiento que todo el mundo maneja, la respuesta a esa interrogante que todo el mundo puede tener acceso, pero se plantean nuevas interrogantes, aparece el conocimiento científico, lo responde y entrega esa información a la comunidad internacional de manera tal de aumentar ese acervo cultural. El desafío para todos nosotros que tenemos formación universitaria está acá, está en ver cómo nosotros somos capaces de generar conocimiento científico. La pregunta que yo le hago hoy día, ¿cuánto conocimiento científico han generado ustedes en su vida hasta el día de hoy? ¿Hay alguien que crea que haya generado algún conocimiento científico? Pues bien, la idea es que ustedes sean capaces en este curso de plantear un proyecto de investigación que dé cuenta de una respuesta a un interrogante que se transforme finalmente en el curso de seminario en conocimiento científico. Esa es la idea. Bueno, ahí está la definición de ciencia que lo conversamos. Y miren, acá le hago la siguiente invitación. Coloquen su cabeza fija, mirando, como dice el punto central, y muevan su cabeza hacia el frente y hacia atrás. Nuevamente, hacia el frente y hacia atrás. ¿A quién no le pasó nada? ¿O alguien tuvo la sensación de que cuando acercaba y miraba el punto fijo, los círculos alrededor se movieron? ¿A quién le pasó eso? A mí. Mi profe. Vale, ¿cierto? Se mueven. Se mueven, ¿cierto?
pero ¿realmente se mueven los círculos? ¿Hay un movimiento? ¿O será un No. engaño? ¿O será un engaño de mis sentidos? Es como una ilusión óptica. Es decir, ¿cierto? Al final del día, mis sentidos me engañan. Mis sentidos me engañan. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a buscar una respuesta a un interrogante, los sentidos son súper malos consejeros. Y por eso es que hay que aplicar el método científico. ¿Ya? La subjetividad es lo peor, o una de las cosas peores que puede pasar, en este caso, en la investigación. Miren, al fondo, en la parte central, pareciera que el fondo negro va creciendo, ¿cierto? ¿A quién le pasa? A mí. A mí. Exactamente, nuevamente los sentidos nos engañan. ¿Ya? Los sentidos nos engañan. Entonces, ustedes, a la luz de los pocos ejemplos de lo que ya hemos ido discutiendo, ¿les parece válido que un profesional universitario diga, es que yo hago esto porque no, a mí me tinca que esto es así, a mí me ha dado resultado, a mí me funciona la mayoría de las veces, o la respuesta tiene que ser, yo hago esto porque, mira, la recomendación del protocolo basado en la recomendación, lo dice. Obviamente la segunda es la postura que ustedes tienen que tener. Obviamente la segunda es la postura, porque estamos en un mundo distinto, en un mundo donde la evidencia científica es la base de todo. Entonces ahí está el tema de que nos engañan, ¿cierto? Nuestro sentido de lo que hay en el mundo. Entonces cuando hagamos estudios e investigaciones, tenemos que basarnos no en nuestro sentido, sino en otra medición de variables. Y por último, ¿qué se entiende por investigación científica? Ahí está la definición, ¿cierto? Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Empírico es medibles, ¿ok? Que se experimentan, que se aplican a un estudio o problema en particular. Ojo que la investigación se divide, ¿cierto?, en investigación básica y aplicada, y hay una investigación que se llama translacional, que se los dejo para que ustedes lo averigüen de qué se trata. Dejamos la presentación hasta acá. Y quiero robarles simplemente 10 minutitos más, 15 minutos más, para que se vayan a la casa ya, con más elementos para ir generando, buscando esa investigación que ustedes tienen que desarrollar, que nosotros vamos a plantear algunos temas, ¿cierto?, para que ustedes lo tomen, pero este video que les voy a mostrar es muy interesante, de un curso de un profesor colombiano, muy didáctico, una persona joven, que me parece muy interesante como una suerte de estímulo para que ustedes vayan avanzando en este caminar de encontrar una investigación a desarrollar. Denme un segundo, por favor. Hola nuevamente. Hoy vamos a ver un tema muy... ¿Se escucha bien? Chiquillos, ¿Se escucha? chiquillas, ¿sí? Sí, pero se ve pegado. No, sí, lo que pasa es que yo lo detuve para ver si se escuchaba, pero se escucha. Va, ya chiquillas, chiquillos. muy interesante que también me han preguntado mucho, y es cómo elegir el tema de investigación. Antes de ir a la pantalla, voy a explicarte lo siguiente. No es elegir el tema de investigación como propiamente dicho, sino que debemos elegir muy bien la necesidad de conocimiento con la que vamos a trabajar.
Es decir, yo puedo elegir un tema, fútbol, un objeto de estudio, fútbol, pero ¿cuál es la necesidad de conocimiento? ¿Cuál es la pregunta que estoy respondiendo? Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta de conocimiento, una pregunta más bien, o formular un problema de conocimiento relacionado con el fútbol, diría, por ejemplo, ¿cuántas personas juegan fútbol en Colombia o en otro país? ¿Por qué tantas personas juegan fútbol y no juegan baloncesto? ¿Qué tiene de atractivo el fútbol para que tantas personas lo vean y lo jueguen? Esas son preguntas de conocimiento que arrojan un proyecto de investigación. Un tema, fútbol, COVID-19, Revolución Industrial 4.0, así solitos esos temas no generan un proyecto de investigación. Entonces recuerda, no es elegir un tema, sino una pregunta de investigación. A veces los temas son, por ejemplo, psicología infantil en Chile. Eso es un tema, pero ¿qué de ese tema te estás preguntando? Por decir algo, ¿cuál es el estado del tratamiento de psicología infantil en Chile? Hey, no sé. Puedo estar hablando cualquier pendejada, no estudié psicología, entonces no sé formular preguntas de investigación relacionadas con psicología. Pero a eso quiero llegar. Tú tienes que ser capaz de elegir una pregunta, no un tema. Haz una pregunta del tema que te interese, pero llega a esa pregunta. Ahora, nosotros podemos investigar sobre muchos aspectos cognitivos. Cognitivos tienen que ver con el conocimiento. Y para eso quiero mostrarte la taxonomía de Bloom, así que vamos entonces a la pantalla mágica. Estamos en pantalla. Vamos a ver entonces cuál es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, aunque ya lo he dicho mucho, es una tabla, una clasificación de procesos cognitivos. Los de la izquierda son los más fáciles, los de la derecha son los más difíciles. Entre ellos están comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Todas estas tienen implícito el conocimiento. Por lo tanto, en todas estas puedes hacer trabajos de investigación. Tú puedes hacer un trabajo de investigación donde apliques herramientas. La pregunta sería, ¿cómo se usa? ¿Qué ejemplos de aplicación hay? ¿Cómo aplicarías? Bueno, eso lo organizamos un poco más con el video de cómo formular las preguntas de investigación, que te lo dejo acá abajo en la descripción y acá arriba en una sugerencia. Entonces, básicamente, para elegir un tema de investigación depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres aplicar, primero tienes que comprender. Si tú lo que quieres es crear, primero te toca comprender, aplicar lo que ya existe, analizarlo, evaluarlo, para luego crear algo mejor. Tú no vas a crear algo así de la nada, sin haber comprendido, aplicado, analizado, evaluado. Pero igual te lo puedes proponer y puedes hacer temas de investigación de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Entonces recuerda, puedes elegir el tema de investigación de acuerdo a lo que tú quieres hacer y puedes generarte preguntas de conocimiento de muchas formas para que puedas salir adelante. Sigamos entonces viendo cómo elegir el tema de investigación. ¿Sí viste? Entonces tú puedes formular preguntas de investigación dependiendo de muchas actividades. Tú quieres aplicar algo, quieres crear, quieres evaluar, quieres analizar, quieres comprender. Puedes hacer muchas preguntas de investigación y la taxonomía de Bloom te va a ayudar bastante. Si quieres, en un comentario, envíame el tema de interés que tú tienes. Empezamos a conversar para generar esa pregunta de investigación. Porque esa pregunta de investigación viene de tus experiencias previas, de tus conocimientos previos. Por decir algo, cuando un niño quiere formularse una pregunta de investigación, se hace preguntas que muchos se han hecho. ¿Por qué la luna es así? ¿Por qué esto sabe a esto? ¿Por qué esto y lo otro? Y son preguntas que nosotros ya tenemos las respuestas. En lo general, cuando un estudiante que no ha visto mucho sobre metodología de investigación me genera una pregunta de investigación, son preguntas tipo ¿cómo combatir el cambio climático? ¿Cómo proteger el medio ambiente? ¿Cómo cuidar a los animales? Son preguntas muy básicas. Porque les interesa el tema ambiental, les interesan los animales, les interesan temas muy chéveres, pero como no han estudiado mucho sobre ciertos temas, sobre su carrera, sobre su área de conocimiento, es muy difícil que generen preguntas más complejas. En la medida en que tú más estudies, en que más veas, en que más explores en la vida, más preguntas de investigación te puedes hacer.
Entonces, yo tengo una serie de pasos que te quiero recomendar para que empieces a escoger ese tema de investigación y bajarlo a una pregunta de investigación. Lo primero es que busques un tema de interés tuyo, un tema que te apasione, un tema que te guste, un tema que se relacione contigo, con tu trabajo, con tu profesión. ¿Por qué? Será más fácil si tú haces una investigación de un tema que te gusta a un tema que no te gusta pero que te tocó. Te tocó porque alguien te lo dijo, porque un profesor te lo recomendó. Entonces, primero, busca en tu carrera, en tu perfil profesional, en tu vida, de qué te gustaría investigar, dónde te has generado preguntas. A mí me gustan las preguntas que tienen que ver con personas, me gustan las preguntas que tienen que ver con investigación, me gustan las preguntas que tienen que ver con fútbol, me encantan, me las hago. Si la pregunta sale de ti, mejor, mucho mejor. Si la pregunta te la dan y tú la tienes que responder, hay cruces motivacionales que pueden que no hagan que esta experiencia investigativa sea la mejor para ti. Aunque la completes, pero puede que tú digas, uy, no, la investigación no me gusta. ¿Por qué? Porque no estás respondiendo tu propia pregunta. Es mejor que lo hagas por tus gustos y por tus intereses. Sin embargo, digamos que tú no quieres investigar de las cosas que te gustan a ti. Entonces te recomiendo que busques necesidades del conocimiento cercanas. Ese es el segundo paso. Necesidades del conocimiento cercanas. Es decir, necesidades de conocimiento de tu universidad. En tu universidad hay grupos de investigación, hay profesores que investigan y que ya tienen identificadas ciertas necesidades de conocimiento. En tu ciudad, por ejemplo, planes de desarrollo de la ciudad, donde se estipulan cuáles son los retos, cuáles son las metas, qué se necesita de la ciudad en los próximos 3 o 4 años en ese gobierno. Y mucho mejor porque si logras responder esas preguntas de investigación, estarás aportando directamente a tu ciudad. Lo puedes hacer de igual forma con el país, con tu trabajo. Si tienes la oportunidad de trabajar en tu trabajo, hay infinidad de necesidades de conocimiento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo mejoramos acá? ¿Cómo aplicamos esto acá? Y tú lo puedes investigar. Y si lo aplicas en tu trabajo, mucho mejor porque estás impactando tu forma productiva. El tercer paso, ¿cuál es? Identificar necesidades globales. Y esto lo hacemos es a medida que investigamos. A medida que tú empiezas a hacer investigaciones, avanzar y avanzar, te vas a dar cuenta que tu contexto local es pequeño y que allá afuera en la investigación, en las bases de datos, en los artículos, hay mucha más información y muchos más problemas que están en todo el mundo. Problemas de continente, multinacionales o problemas mundiales que tú los pudiste haber identificado en un contexto pequeño o que solo te das cuenta cuando lo has investigado. Esa es otra forma de elegir el tema de investigación. Ahora, digamos que ya se te abrió la mente y tienes un montón de preguntas ahí. Preguntas con un tema, preguntas con otro, preguntas con X tema. Pero tienes muchas preguntas, muchos temas de los cuales quieres investigar. ¿Cómo escoger esos temas? ¿Cómo escoger entre esos temas? Yo tengo también para ti 3 indicadores. El primer indicador es la cercanía que tenga esa pregunta de investigación con tus gustos. Ya te lo he dicho. Lo principal es que esto te guste, que te apasione hacerlo, porque si no, nos vas a ver a cacho esta vaina. Entonces, entre las preguntas que tengas, verifica cuál te gusta más. Ahora, supongamos que todas te gustan por igual. Segundo indicador, verifica la factibilidad que tienes de hacer esas investigaciones. Por ejemplo, hay investigaciones más económicas que otras. Hay investigaciones que tú las puedes hacer en casa o en el trabajo o saliendo del país. Hay datos más fáciles de recoger que otros. Entonces examina cuáles de esas preguntas tienen más factibilidad. Tú los puedes hacer más fácil, porque la idea es que llegues al final de la investigación. Por ejemplo, yo quiero investigar proyectos aeroespaciales. Acá en Colombia va a ser muy complicado porque no tenemos tanta tecnología. Lo que yo puedo hacer acá en Colombia para investigar lo aeroespacial será consultar libros, artículos, videos que serían una fuente secundaria. Distinto a yo estar en Estados Unidos, en Rusia o quién sabe en qué país, allá metido en una base aeroespacial, investigando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, documentando. ¿Sí ves a lo que me refiero? La factibilidad del proyecto. Y el tercer indicador es la comunidad científica que tengas relacionada con ese tema. Lo ideal es que si tú estás en una universidad, investigues de los temas cercanos a la universidad. ¿Por qué? Porque los profesores te podrán ayudar, tus compañeros te podrán ayudar. Si tú escoges un tema alejado de esas comunidades científicas, no tendrás quien te respalde, quien te ayude, quien te aporte en tu investigación.
En lo personal me pasó no porque me hubiera alejado, sino que era una necesidad muy puntual que había en mi universidad. Había que trabajar un tema de desarrollo tecnológico específico. Yo tenía esas habilidades y me metí ahí, me gustaba el tema. Me metí por gusto, entonces lo hice hasta el final. Pero cuando quería preguntarle a mis directores de tesis, a mis compañeros, nadie me podía dar respuesta porque yo era el único que estaba trabajando ese tema. Y eso fue muy difícil para mí. Estuve a punto de tirar la toalla varias veces porque yo decía que no, pues yo tenía un problema y no tenía apoyo, mientras que mis compañeros preguntaban y les daban la respuesta. Eso a mí me aburría mucho porque era yo el que estaba sufriendo. Si era otro el que sufría, pues hombre, qué pesar, pero era yo. Y yo no quiero que a ti te pase lo mismo que a mí. Entonces, por eso también fíjate en la comunidad académica que tienes a tu alrededor. Escoge temas donde ellos te puedan aportar. Por último, te dejo solo 2 consejos en todo esto. El primer consejo, ¿cuál es? Escoge temas y mientras estás empezando habrán muchos y podrás ir cambiando entre ellos, pero intenta cambiar la menos cantidad de veces posible de tema. Más bien, en el mismo tema profundiza. Vuélvete un experto en ese tema y eso te llevará desde un pregrado hasta una maestría, un doctorado. Mientras que si tú estás cambiando de temas, va a ser muy difícil que te vuelvas un experto. Te haces un experto en metodologías de investigación porque estás probando muchas cosas, pero en el tema en concreto de investigación te puede faltar mucha profundidad. Te aconsejo entonces volverte más un experto y empezar a profundizar. Si en una primera etapa comprendiste un fenómeno de estudio, en la segunda aplícalo. En la tercera etapa aplica otra técnica y de avanzando en los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom. Comprender, aplicar, analizar, hasta llegar a crear. Y el segundo consejo que te doy es que también escuches cuáles son las modas de investigación. Por ejemplo, en los últimos días está la 4ª revolución industrial, está el COVID, ahorita saca el COVID brutal en auge, es lo que todo el mundo va a investigar ahorita. Está la economía naranja en Colombia y cada país tiene ciertos temas. Escúchalos. ¿Por qué? Porque estás en un momento valioso para investigar, porque puedes experimentar. Si quieres experimentar sobre el COVID, ahorita estamos en el momento justo de investigarlo. Después va a ser más difícil y antes no se podía. ¿Sí ves? Entonces escucha esas modas que te pueden traer grandes beneficios. 4ª revolución industrial. Estamos empezando una nueva revolución industrial. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas tecnologías? Si ves que se generaron preguntas de investigación, arranca a contestar esas preguntas de investigación. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo aplicar la 4ª revolución industrial en la psicología? ¿Cómo se puede aplicar la 4ª revolución industrial en mi licenciatura, en educación? ¿Cómo se puede hacer eso? Ahí están las preguntas quizás de tu próxima investigación. Anímate. Recuerda, muy importante, no es elegir el tema. Es elegir la pregunta de investigación. ¿Qué lo haces a través de un tema? Sí, pero tienes que bajar del tema a la pregunta de investigación. Espero que este video te guste mucho, te sirva. Suscríbete al canal, dale un like al video y escríbeme tu tema, de qué quieres investigar. Déjame ayudarte. Vamos juntos con esta. Comparte este video con todas las personas que tú creas que necesitan elegir un tema de investigación. Con tus estudiantes, con tus compañeros de clase que están en las mismas, con profesores, para que sepan que acá hay alguien dispuesto a ayudarles a escoger ese tema de investigación. Y nos vemos en un próximo video. Te mando un corazoncito por ver este video y espero que seas muy feliz hoy. Chao. Realmente increíble. Te puede asegurar. Perfecto. Miren, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de investigación. La próxima clase vamos a hablar sobre el método científico, ¿cierto? Tienen que hacer un trabajo, recuerden ustedes, tienen que hacer un trabajo para la próxima sesión. Tiene que ver con el método científico. Lo mismo tienen que formar los grupos. Y acaba el trabajo completito. Junto con esto, vamos ya ganando tiempo para el trabajo práctico que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, acá les dejo
lo siguiente para la próxima semana. Vamos a hablar del método científico. Ya vamos a ir en el fondo conversando de esto, pero me quise adelantar con este video para que vayan ustedes buscando ese tema a investigar, independiente de lo que nosotros les planteemos. Si ustedes tienen ideas, por favor, este es el momento de desarrollarlas, ¿ya? Este es el momento de desarrollarlas. ¿Tienen algún comentario, alguna consulta? Lo que quieran, por favor. ¿Está todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Estupendo. A ver, hay un nuevo mensaje que dice eso, ¿no? Todo claro. Perfecto. Muy bien, pues. Entonces, disculpen que me alargué un poquito más en la clase, siempre son 60 minutos, les pido disculpas. Así que nos vemos Dios mediante la próxima semana a la misma hora, entre 10 y 11 de la mañana, y el día antes de la sesión de clase, ¿cierto? Me tienen que entregar este cuestionario con estas preguntas respondidos, por favor. ¿Ya? Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Cuídese. Chao, chao, gracias.